Saludo cordial, saludo a toda la gente de la institución educativa Ana de Castrillón. Hoy nos corresponde el área de ciencias sociales. Por lo tanto, la gente del grado séptimo está pendiente. Muchas gracias, muy amable a todos nuestros alumnos. Vamos a hablar de América, pero exclusivamente América del Norte es una subregión que hay que hablar de ella. Algunas alumnas me decían, bueno, profesor, pero si ya hablamos de América, ¿por qué? No, muchachos, hay que explicar bien y analizar bien la información en ciencias sociales. Se tocó América a nivel general. Hoy vamos a hablar de América a nivel específico, su región de América del Norte. Luego pasaríamos en la próxima clase a América del Sur y entonces terminaríamos con América Central. Estas tres regiones hay que analizarlas en profundidad. Y eso que se nos quedan muchísimas cosas porque ustedes saben que un solo país nos pudiera dedicar días, años. Vamos entonces pues a compartir pantalla con ustedes y es importante que hagamos este viaje imaginario por el continente americano, pero con exclusividad. América del Norte. América del Norte, donde hay tres países poderosísimos que le aportan muchísimo a la economía del mundo. Ahí están los símbolos de esos tres países de América del Norte. Está la bandera mexicana, verde, azul y como rojo, más o menos es un rojo. Y la del medio es la de Estados Unidos. Luego sigue la de Canadá. Por lo tanto, ese es el símbolo oficial de las banderas de esos tres países que hacen parte y que representan exclusivamente al continente americano. Lógicamente que en América hay otras islas, otros archipiélagos en América del Norte, pero lo vamos a tratar más adelante. Los límites de América. La América del Norte se extiende de norte a sur, desde el archipiélago ártico hasta la depresión de Chiapas y de este a oeste de la isla de Terranova hasta la península de Alaska. El nombre de América, porque algunos me han preguntado, bueno, profe, ¿y de dónde viene ese nombre? Precisamente el nombre de América viene de un cartógrafo llamado Américo Vespucio, un señor alemán llamado Martin Wallace Müller dijo, no, hay que poner el nombre al continente América en honor a Américo Vespucio, porque este cartógrafo dijo que América no eran las Indias. Recuerden que cuando los españoles llegaron acá al continente americano, ellos pensaron que estaban en la India. No estaban en la India, estaban en un continente totalmente diferente, totalmente desconocido. Por lo tanto, Américo Vespucio dio más o menos en el clavo. Él dijo, no, esta es otra cosa, este es otro continente, este es otro territorio, esto no puede ser la India. De allí que le hicieron ese homenaje a Américo Vespucio. Grábense esto para toda la vida, por favor. Seguimos entonces hablando de ese gran subcontinente, América del Norte. La economía es una de las economías más prósperas del mundo. ¿Por qué? Porque cuenta con la primera potencia, que es Estados Unidos. Canadá es uno de los países donde la calidad de vida es extraordinaria. Ya la gente vive bien a nivel económico. Todo el que trabaja tiene la oportunidad de vivir bien. Por lo tanto, en Canadá es un país desarrollado. Pero Estados Unidos les lleva mucha ventaja en lo que tiene que ver con las industrias, lo que tiene que ver con el protagonismo político a nivel mundial. Hablar de México ya está como en el tercer nivel, pero es un país que hay que reconocer que tiene una buena cultura, buenas costumbres y han aportado mucho a la sociedad. Por lo tanto, México también hay que tenerlo en cuenta, aunque no tiene una economía tan próspera como Estados Unidos y Canadá, pero sí la gente tiene opciones de vida, de tener muchas oportunidades para tener lo fundamental
para poder subsistir. Hablar de los idiomas, ya habíamos tocado en otras clases esto de los idiomas, pero de América a nivel general. En el continente americano es importante entender que cuando hablamos de la subregión de Norteamérica, en Estados Unidos se habla exclusivamente el inglés, pero también el español. En Canadá se hablan dos idiomas, el francés y el inglés. Repito, en Canadá es el francés y el inglés. Pero si nos vamos a México, ya es el español. Ustedes saben que México fue un país conquistado, colonizado por los españoles. Por eso la mayor parte de su población habla el español. Aunque hay muchos mexicanos que viven emigrando a México y a Estados Unidos, perdón, pero ya domina lo que tiene que ver con el inglés. Pero en términos generales, México se habla el español. Seguimos hablando de la población. El tema de la población es una zona bastante concurrida por la calidad de vida y porque mucha gente quiere estar allí en Estados Unidos. Son muchas las personas de todas partes del mundo que están pidiendo visa a Estados Unidos y a Canadá. Pero Canadá es un país pues que no tiene un gran número de habitantes, pero lo que cuando hablamos de Estados Unidos sí hay de cantidad de habitantes. México también, pero entonces en 2014 la población de Norteamérica eran de 472 millones de habitantes. Pero si vamos a actualizar esa cifra, hoy tenemos en Norteamérica 579 millones de habitantes, para que ustedes vean cómo las cifras se van aumentando de una manera acelerada. Seguimos entonces, bueno, esta diapositiva no quiero analizarla, no quiero interpretarla, porque resulta que en ese entonces está muy desactualizada, es del 2014, porque estamos hablando del nivel de vida de la población, por lo tanto no quiero dedicarme a analizar esta diapositiva. Hablemos de los grupos étnicos. Los grupos étnicos que originariamente habitaron el territorio norteamericano eran los grupos indígenas. En ese entonces todavía se les llaman esquimales, pero también existieron en esa zona los algonquinos y los pielrojas, como también los aztecas y los mayas en México. Por lo tanto, son los indígenas los que habitaron, los autóctonos del territorio norteamericano. Pero luego llegaron los europeos, exclusivamente los británicos, o sea, los ingleses, los españoles, los franceses, los portugueses, alemanes, italianos y holandeses. Es decir, todo el continente, casi la mayoría del continente de Europa occidental exclusivamente, viven en Norteamérica, viven algunos pobladores que quieren permanentemente estar conquistando y aprovechando la oportunidad que ofrece ese territorio norteamericano. Los ingleses, pues, fueron los colonizadores de Estados Unidos y parte de Canadá, pero también los franceses colonizaron también parte de Canadá. Por eso en Canadá se hablan estos dos idiomas. Seguimos entonces, muchachos. Hablemos de la geografía. Hablar de la geografía de Norteamérica, hay que tener en cuenta lo que es las placas tectónicas. Bueno, y me preguntarán, ¿qué son las placas tectónicas o las placas norteamericanas? Es como el cimiento, como la base donde se asienta el territorio norteamericano. También allí se asientan otros archipiélagos, otras islas en esas placas tectónicas. Cojamos el caso de Cuba, se asienta allí, es como una base sólida. Y allí dentro de esas placas podemos tener como origen el escudo canadiense. Miren ustedes ahí esa belleza del escudo canadiense, que está formada por granitos, por pizarras, por plutones. Todo eso viene a ser material
volcánicos de rocas ígneas que se van formando lentamente a través del tiempo y que son muy sólidas. En lo que se refiere a la altura, el monte más alto de Norteamérica es el McKinley. Tiene 6.236 metros. 6.236 metros. O sea que es muy difícil escalar esa montaña porque resulta que tiene zonas muy complicadas, muy empinadas y los escaladores, muchos han perdido la vida escalando esa montaña, pero es una belleza de verdad. Hablemos de los ríos de Norteamérica. No me voy a referir a los lagos, sino a los ríos más importantes de Norteamérica. Encontramos el Mississippi, el Missouri, el Ohio, el río Yukon, el río Grande, río Colorado, río Columbia y río Mackenzie. Por favor, esos son los ríos más importantes de Norteamérica, pero el que le lleva una ganancia a todos por su extensión, por su paisaje y por su belleza turística es el río Mississippi. Es un río navegable que realmente le ofrece muchos recursos al subcontinente norteamericano. Hablar de las cataratas del Niágara. Las cataratas del Niágara están ubicadas entre Canadá y Estados Unidos. Esta catarata ofrece un potencial hídrico a lo que es el agua potable de Estados Unidos. También está formada por cascaja. Es una fuente de riqueza importantísimo tanto para Canadá como para Estados Unidos, exclusivamente en el turismo. Además, allí se produce energía importante para los dos países. Este paisaje que ustedes observan ahí es el río Mississippi, 3.782 kilómetros de recorrido. Así pues que el río Mississippi no solamente tiene un recorrido extenso, sino que tiene un paisaje espectacular, maravilloso, atardeceres para tomar fotos. Así pues que qué importancia tiene ese Mississippi para tantos norteamericanos por lo que les ofrece en riqueza como tal. La división política. ¿Cómo está dividido políticamente el subcontinente? O sea, Norteamérica. Principalmente está formado por Canadá, Estados Unidos y México. Pero también hace parte Groenlandia. Groenlandia es una isla que pertenece a los daneses o Dinamarca que queda en Europa, pero le pertenece ese territorio a ese país europeo. También está formado por las Bermudas, que es otra zona que hace parte de los ingleses de Inglaterra, y San Pedro y Miguelón, que es otra zona que hace parte de Norteamérica. O sea que no solamente cuando hablemos de Norteamérica hay que tener en cuenta Canadá, Estados Unidos y México, sino que hay otros estilos de vida, otros archipiélagos, otras islas que también hacen parte de esta subregión. Quiero darle las gracias, muchachos. Espero que por favor escriban, hagan su resumen, desarrollen las actividades, porque nos interesa tener claridad de todo este continente americano y especialmente de sus regiones, de su cultura, de sus costumbres, de su economía. Es decir, que cuando usted le hablen de América, usted sepa responder con claridad, con precisión y sepa al menos saber dónde están ubicados los ríos, los países y los accidentes geográficos. Les hablo Carlos Arturo Córdoba Romaña y espero disfruten.